Parashá Vayetze, la huida de Jacob y su visión del monte Moría. Partió Jacob de Beersheba y se dirigió a Harán. Se encontró con el lugar y pasó la noche allí, pues se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar, las ordenó alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí que había una escalera apoyada en la tierra, cuya cima llegaba al cielo. Y he aquí que ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí que Hashem estaba parado sobre él y le dijo: Yo soy Hashem, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado, a ti te la daré y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás poderosamente hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por ti y por tu descendencia. He aquí que yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré retornar a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haya hecho lo que he hablado respecto de ti. Los sabios explican que la palabra Vayetze significa y salió. Los cabalistas dicen que significa también y salió. La palabra y salió es cuando el alma baja de las esferas espirituales a encarnar en esta tierra. El viaje que el alma inicia en las esferas espirituales cuando va a bajar a esta tierra, a encarnar a este Malhut. Entonces, como ya explicamos en la parashá anterior, cuando Esaú se da cuenta de que su hermano recibe la bendición de la primogenitura, entonces pues él quiere asesinarlo, ¿verdad? O quiere eliminarlo, pero la matriarca lo manda con su hermano Labán para que él allá esté, pero esto era un designio del Eterno para que él se preparara espiritualmente, porque de él descenderían las 12 tribus de Israel. Entonces, pues así sucede, y estando él allí en el monte Moría, dice que cuando él tiene ese sueño, entonces dice que ve a los ángeles que subían y bajaban esa escalera. Dice que vio al ángel, al primer ángel que subió 70 peldaños. Entonces este era el ángel de Babilonia, y el patriarca entendió que sus descendientes, los judíos, serían esclavizados por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, por 70 años. Entonces enseguida ve al ángel de Persia, dice que sube 52 peldaños. Ese es el imperio madianita. Entonces sube el tercer ángel, que es el zar de Grecia, 120. Dice, y así presagió el patriarca Jacob el periodo del exilio griego. Y finalmente dice que Jacob vio al ángel de Edom, que es el exilio actual. Dice, subir y subir infinitamente escalones y no veía que cayera. Entonces el patriarca Jacob le pregunta al Eterno: ¿este exilio será interminable? Y Hashem contestó: no, aun si el ángel asciende tan alto como las estrellas, yo mismo lo bajaré. Que es el exilio actual, que es el que está viviendo el pueblo de Israel. Entonces el Eterno ha prometido, le dijo: yo te protegeré, y así ha sido hasta el día de hoy, y él bajará a ese ángel. Terminará este exilio del pueblo de Israel cuando venga el Mashiach, que será el libertador. Será cuando se establezca el tercer templo en la tierra de Israel. Entonces, cuando el patriarca Jacob se despierta de su sueño, pues se da cuenta realmente que ese lugar en donde estaba es un lugar santo, que es el lugar en donde se erigiría el templo, los dos templos de allá en Jerusalén, que es el monte Moría. Entonces, pues es un lugar muy apropiado. Ese es un lugar muy apropiado para las oraciones. Se elevan hasta el cielo, y los ángeles, pues también los sabios explican pues que Dios le asigna ángeles a las personas. Él le asignó ángeles mientras él estaba en la tierra de Israel, pero cuando él iba a salir hacia donde la tierra de Labán, Dios le asigna otros ángeles.
Y así Dios nos le asigna ángeles al ser humano, dicen los sabios, dice que esto nos recuerda que en nuestra propia vida debemos aprender a utilizar las herramientas cabalísticas que son apropiadas para nuestra situación. Dice, cuando recitamos la oración del cabalista, el nombre de Dios de 42 letras conocido como el Anabejoa, recibimos el apoyo y la protección de los ángeles de lunes en lunes, de los ángeles del martes en martes y así sucesivamente, siempre invocando y atrayendo los ángeles que son apropiados para un momento y un lugar específicos. Esa oración del Anabejoa contiene el nombre del Eterno. Entonces es una oración muy poderosa, una oración de mucha protección. La Torah dice que entonces el patriarca Jacob pues se levanta temprano del lugar en donde pernoctó esa noche, en donde soñó, y unge la piedra con aceite. Entonces se da cuenta que es un lugar muy sagrado, parte hacia donde está Labán, y ahí es donde él se encuentra con Raquel, su amada Raquel, en un pozo de agua. La conexión de Génesis 29:6 dice, cuando llegó a Harán, Jacob encontró a Raquel en el pozo. Una vez más vemos el simbolismo profundo y el poder del agua. Jacob besó a Raquel y luego empezó a llorar, porque él fue capaz de ver su futuro con ella, que su relación sería dulce y amarga, que ella moriría en el parto y que no serían enterrados juntos, pues ella quedó en el camino. Y realmente la que fue sepultada con el patriarca Jacob pues fue la matriarca Lea. Entonces cuando llega a la casa de Labán, pues Labán lo que buscaba era el dinero, pero pues Jacob no llevaba dinero porque los sabios explican que cuando él salió, pues Elifaz, el hijo de Esaú, lo persiguió y le robó todas sus pertenencias, y a Labán lo que le importaba era el dinero. Entonces pues él dice que Jacob asume un contrato de matrimonio, o sea, por la matriarca Raquel. Dice, entonces dijo Labán a Jacob, solo porque eres familiar mío trabajarás para mí gratis. Dime cuál es tu salario. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Lea tenía ojos delicados, mientras que Raquel era de bella forma y hermoso aspecto. Amaba a Jacob a Raquel y dijo, trabajaré para ti 7 años por Raquel, tu hija, la menor. Dijo Labán, es mejor dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Entonces trabajó Jacob por Raquel 7 años, pero le parecieron a sus ojos unos pocos días a causa de su amor por ella. Génesis 29:14 dice que Labán hizo ese trato con Jacob, pero pues Labán era un tramposo, como ya lo sabemos, entonces lo engaña. Dice que Labán engañó a Jacob y al final de dicho periodo le dio a Lea en su lugar para que se casara con ella. Dice que vistió a la matriarca Lea con el vestido de novia, pero ellos, Jacob y la matriarca Raquel tenían unas claves que se habían dado porque sabían que él era un tramposo, pero ella, para que su hermana no sufriera, pues que la gente hablara mal de ella, porque en ese tiempo se dice que primero tenía que casarse la que era la más grande. Entonces ella le da las contraseñas que tenían ella y el patriarca Jacob, y él la toma por esposa pensando que era su amada Raquel, pero no fue así, sino que pues lo engañó. Cuando Jacob se da cuenta de que Labán lo engañó, entonces pues él le dice que por qué le ha hecho eso. Entonces él le dice que le trabajará otros años más para que le dé a Raquel, dice. Y Rabbi Yehudá explica que dice que el ejemplo de persistencia de Jacob nos muestra que por muy derrotados que nos sintamos, todavía podemos vencer al Satán, el oponente, si trabajamos suficientemente duro y mantenemos nuestra certeza absoluta en el resultado final. O sea, aunque atravesemos los procesos que atravesemos, si tú, amado, amada, trabajas para el reino de Dios, podemos vencer todo lo negativo y nuestra recompensa viene en el Eterno. O sea, que Él es el que nos da la victoria. Él nos fortalece en todos los procesos que el alma tiene que atravesar, porque todo eso ya lo sabíamos, todo eso ya lo pactamos antes de bajar a esta tierra. Pero si nosotros trabajamos para el Eterno y hacemos cosas buenas,
nos asemejamos a la luz, como ya lo hemos explicado, y al final viene tu recompensa, porque tu vida en este mundo es un poco más fácil y te viene el Olán Abba, el mundo venidero, o sea, la vida eterna que el Eterno ha prometido darnos. Y así el patriarca Jacob trabaja por su amada Raquel para que se la dé Labán por esposa, y él se la da por esposa. Pero entonces dice la Torá, dice que Lea le da 4 hijos al patriarca Jacob. Dice, vio a Hashem que Lea era desamada, o sea, porque pues él a la que amaba era a Raquel. Dice, y le abrió la matriz. Dice, pero Raquel era estéril, concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Reubén, pues declaró, porque ha percibido a Hashem mi humillación, entonces ahora me amará mi marido. Raquel se realiza por medio de Bila, o sea, su sirvienta. Dice, vio Raquel que no daba luz para Jacob, por lo que sintió envidia a Raquel de su hermana, y le dijo a Jacob, dame hijos, si no, muerta estoy yo. Y se encendió la ira de Jacob hacia Raquel, y dijo, ¿acaso en lugar de Dios estoy yo, que te negó el fruto de tu vientre? Ella dijo, he aquí mi sirvienta Bila, allégate a ella para que te dé a luz sobre mis rodillas, y así podré construirme yo también a través de ella. Y le dio a Bila, su sirvienta, por esposa, y se allegó a ella Jacob, concibió Bila y dio a luz para Jacob un hijo. Entonces dijo Raquel, me ha juzgado Dios, también ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por eso ella llamó su nombre Dan. Entonces la conexión de Génesis 29:32 dice que Reubén, el hijo primogénito de Lea, controla el mes de Aries, Nisan, con las letras Dalet y Hei. Cuando Jacob tuvo su relación conyugal con Lea, dice que estaba despistado en su conciencia. Él pensaba que estaba con Raquel, por lo que el Creador contuvo la primer gota de semen de Jacob para que cuando Raquel concibiera más tarde a José, que fue el segundo en Egipto, entonces era el segundo gobernante en Egipto después del faraón, para que cuando Raquel concibiera, dice, entonces su hijo fuera el verdadero primogénito. A causa de esta acción del Creador, Reubén, el hijo primogénito de Lea, no fue en realidad concebido a partir de la primera gota de semen de Jacob, y por lo tanto no fue el primogénito de Jacob. Por eso los sabios dicen que cuando un hombre está teniendo su relación conyugal con la esposa, tiene que tener mucho cuidado en estar pensando, o ya sea el hombre o ya sea la mujer, no deben de estar pensando en otra persona, porque por eso a veces cuando nace el hijo, nace con la cara no del padre o de la madre, sino de otra persona en la que ellos están pensando. Así funciona el mundo espiritual. Esto lo explican los sabios cabalistas, los sabios de la bendita Torá. Entonces tengamos presente eso, y bueno, ellos son sabios, y aquí está la prueba de eso, que el Eterno ya había dicho que el primogénito sería el hijo de la amada matriarca Raquel, que sería José, el soñador. Lea sigue el ejemplo de Raquel. Dice, sabiendo proféticamente que Jacob estaba destinado a tener 12 hijos, y al ver que ella había dejado de dar a luz, Lea entregó a Silpa, su propia sirvienta, como esposa para Jacob. Ella no tenía las mismas motivaciones que Raquel, que era estéril, pero estas dos hermanas tan virtuosas tenían algo en común. Cada una quería tener la mayor parte posible en la fundación del pueblo elegido de Dios, o sea, Israel. Los Dudaín, dice, salió Reubén en los días de la cosecha del trigo y encontró Dudaín en el campo, y se los llevó a Lea su madre. Dijo Rachel a Lea, te ruego me des algunos de los Dudaín de tu hijo. Pero ella le dijo, ¿acaso no te es suficiente haberme quitado a mi marido, que ahora vienes incluso a quitarme los Dudaín de mi hijo? Dijo Rachel, por eso, aunque él venga a mí, dice, contigo esta noche a cambio de los Dudaín de tu hijo. Dice, cuando llegó Jacob del campo aquella noche, salió Lea a recibirlo, le dijo, es a mí a quien tienes que venir, porque ciertamente te he alquilado a cambio de los Dudaín de mi hijo. Y se
se acostó con ella, dice aquella noche. Entonces, Génesis 30:14 dice: a lo largo de los años se ha dicho que las raíces de mandrágora curan la infertilidad. Cuando ni Rachel ni Lea podían concebir, Rubén trajo raíz de mandrágora para Lea. Su madre, Rachel, sintió celos y pidió que Lea le diera un poco de esa mandrágora. Pero el libro del Zohar dice que no fue la mandrágora la que abrió la matriz de Raquel. Dice, esto nos recuerda que coloquemos la causa de todas las causas en el centro de nuestro pensamiento. El Zohar dice, puede decirse que las mandrágoras abrieron la matriz de Raquel. Esto no es así como está escrito. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y abrió su matriz. Génesis 30:22. Así pues fue Dios quien abrió su matriz y nada más en relación a las mandrágoras. Aunque tengan el poder de acción arriba, no está en su poder dar hijos, ya que los hijos dependen del masal, masal de la suerte y nada más. El Zohar Vayetse 23:199. Entonces dice que Raquel concibe el nacimiento de José. Dice que, como ya explicamos, dice que recordó Dios a Raquel. Dice, y le abrió la matriz. Dice, y sucedió cuando había dado a luz Raquel a José, que le dijo a Jacob, a Labán, déjame partir para que vaya a mi lugar y a mi tierra, dame a mis mujeres y a mis hijos, para los cuales te serví, y me iré, pues muy bien sabes el servicio que te presté. Pero Labán entonces lo vuelve a engañar, le dice que se quede un tiempo más y que trabaje para él otra vez, y lo vuelve a engañar una vez más al patriarca Jacob. Génesis 30:32 dice que finalmente, después de trabajar 14 años por Lea y Raquel, Jacob empezó a trabajar para sí mismo y su propio sustento físico. Según el acuerdo que hizo con Labán, su suegro, se le permitía quedarse con todas las cabras y las ovejas moteadas del rebaño. Jacob se quedaría con los animales de colores sólidos, así como cualquier animal manchado nacido de animales de colores sólidos. Después de que Jacob colocara varas de madera, dice que colocó unas varas de madera, a los lados de los abrevaderos, dice que la luz hizo que todas las crías que nacieran a partir de aquel momento fueran moteadas, para que de esta forma todas pertenecieran a Jacob. Hiciera lo que hiciera el tramposo de Labán, el Eterno lo bendecía, el Eterno lo sustentaba, y no importaba cuántas trampas Labán hiciera, el Eterno siempre le daba estrategias a Jacob para que él fuera bendecido. La decisión de huir de Jacob. Entonces Jacob le dice a sus esposas pues que él ya quiere partir de ahí, él ya quiere regresar a la tierra de Israel. Génesis 31:5 dice que Jacob le explicó a Raquel y a Lea cómo había adquirido todas sus ovejas y cabras. Él tuvo un sueño con animales que estaban marcados, manchados y moteados, y un ángel le dio una explicación e instrucciones. El Arizal escribió que el sueño de Jacob se refería a las dimensiones de los mundos superiores. Debido a que Jacob procedía de los mundos superiores, tenía el dominio incluso sobre los reinos inferiores. Entonces Raquel y Lea le dijeron que se sentían como extrañas en casa de su padre, y ellas estaban de acuerdo en que ya se fueran de ahí, dice, porque todo el dinero, dice, fue para a Labán, su padre. No compartía nada, por lo tanto toda la familia decidió huir. Raquel se llevó los ídolos de su padre que tenían el poder de la magia y la profecía del lado negativo. Rashi dice que Raquel tomó los ídolos para impedir que su padre los idolatrara, y por lo tanto ella tuvo intenciones nobles. Entonces, pues cuando Labán se da cuenta de que se fueron, él los persigue, dice, y descubrió, dice Génesis 31:22, dice, cuando Labán descubrió que Jacob y su familia habían huido junto con sus rebaños y posesiones y sus preciados ídolos, salió en su persecución. En un sueño Dios le dijo a Labán que no le dijera nada a Jacob, y esto se debe a que Labán era tan negativo que todo lo que tocaba se volvía corrupto. Por esta misma razón nosotros debemos también ser cautos de no aceptar cosas de personas negativas, aunque nos sintamos atraídos por lo que nos ofrecen, porque nos puede traer maldición de esas personas. Tampoco puedes meter cosas a tu casa, como yo les he explicado muchas veces, aunque sean cosas económicas, cómpralas, pero no recojas cosas que te encuentras en los bazares, porque tú no sabes a quiénes pertenecieron, cuántos demonios vas a meter a tu casa. La conexión de Génesis 31:32 nos dice que
pues que Labán le preguntó a Jacob que quién se había llevado sus ídolos, y dice, ¿quién se llevó mis ídolos? Jacob le respondió, aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. Pero trágicamente Jacob desconocía que había sido Raquel quien se los había llevado. Como resultado de lo que Jacob dijo, Raquel tenía que morir, y así fue como ella murió finalmente en un parto, o sea, cuando nace Benjamín. Entonces dice, aquí hay una lección enormemente importante. Debemos ir con cuidado con lo que decimos, abstenernos del discurso malintencionado, en hebreo lashon hara, o sea, lo que hablamos, o sea, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, o sea, no practicar la lengua mala, dice, especialmente cuando estamos deprimidos o enfadados. Esto se debe a que los ángeles negativos utilizan estas palabras en nuestra contra. Por ejemplo, si una mujer dice enojada, nunca tendré hijos, pues puede impedir quedarse embarazada aunque quiera concebir, porque la lengua tiene poder. Lo que tú declaras con la lengua, lo que declaramos con la lengua, ocurre en el mundo espiritual y lo anclamos en el mundo físico, que es el mundo físico de la acción. Labán propone un tratado, dice que entonces los ataques de Labán cesaron. Dice, Labán retomó sus aires de superioridad moral y exigió que Jacob le prometiera que no maltrataría a su familia, como si 13 años enteros no le hubieran bastado para comprobar que era un marido y un padre ejemplar. Entonces ellos hacen ese tratado, y pues ahí es la separación del bien y del mal. Entonces tomó Jacob una piedra y la elevó como un monumento, y dijo Jacob a sus hermanos, junten piedras, y juntaron piedras e hicieron un montículo, y comieron allí encima del montículo. Labán lo llamó Legar Sahaduta, pero Jacob lo llamó Galet. Dice, la conexión de Génesis 31:44, dice, Jacob hizo un pacto de separación con Labán para que ninguno de ellos entrara en territorio del otro. Esto representa la separación total del bien y el mal. Aunque el bien y el mal están claramente definidos, a menudo no podemos distinguir el uno del otro. Debemos fomentar la capacidad que existe en nuestro inferior para reconocer claramente el bien y